Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Hoy día es un día de celebración también, el Día del Señor, el mayor gozo, celebración, y también celebramos nuestro sexto aniversario. Recordamos que un domingo 17 de marzo habíamos comenzado nuestras reuniones dominicales abiertas a la comunidad en el Colegio SEC, en Concón. Horario 5 de la tarde. Distinto, ¿cierto? Y recordamos también lo que ha sido este tiempo. La vez pasada les contábamos que hemos pasado por muchos lugares, por varios lugares, ¿cierto? El primer año fue SEC, 5 de la tarde, donde pudimos compartir de forma hermosa. Cuando nos aprontamos a celebrar el primer aniversario, vino lo que todos conocemos que era la pandemia, ¿cierto? Y celebramos aniversario por Zoom. Por Zoom. Estábamos predicando Filipenses en ese tiempo y sabíamos que ese sermón, al menos ya tenía información suficiente como para decir vamos a estar encerrados mucho tiempo. Era como el kit de emergencia con Filipenses. Después fuimos a la plaza. Te preguntaba, ¿por qué vamos a la plaza ahora? Esta no es la misma plaza, pero recordarnos también de que no necesitamos un lugar necesariamente cerrado siempre, sino que podemos compartir en comunidad de manera abierta. Y creo que hasta ahora ha sido uno de los sellos que se ha puesto en nuestra congregación, de que no importa realmente el lugar físico, sino el lugar donde Dios quiere que estemos precisamente. Así que después celebramos 30 meses de reuniones en la plaza de las misas. Y miro para atrás y digo, ¿cómo el Señor hizo la obra en nosotros? Para ser capaz de juntarnos 30 veces de corrido en esa plaza. Pasamos 2 inviernos y medio hasta que nuestros hermanos de ITC nos invitan a compartir lugar juntos. Y tuvimos la mitad del invierno ahí cobijados, aquí mismo en Hipocampos. Pero entre medio pasamos por varios lugares, Casa Abierta, ITR también. ¿Dónde más? Bahía Bonita, los primeros encuentros, departamento donde vivimos nosotros, muchas cosas. Así que quería recordarles que el primer sermón que pudimos predicar de manera abierta en nuestra comunidad fue basada en un pasaje que habla de Corintios. En Corintios Pablo habla acerca de el énfasis de conocer solamente una cosa que Pablo se había propuesto. Y vamos a conectarlo ahora después con Esdras. Pero recordando el pasaje que se leyó, fue el siguiente. 1 Corintios 2, del 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, yo agregaría ahí humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es lo más importante que nosotros podemos conocer. Este pasaje está en el Nuevo Testamento y vemos que Pablo el apóstol, Pablo quien fue alcanzado por la gracia del Señor, tuvo una determinación, se propuso algo que era solamente conocer a Jesucristo y a este crucificado. Y vemos la misma actitud en Esdras, cientos de años atrás, Antiguo Testamento. Y vemos el pasaje de hoy que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ambos, Esdras y Pablo, tenían una sola misión: edificar el pueblo de Dios. Edificar y levantar y reconstruir la espiritualidad del pueblo del Señor. Nos preguntamos, ¿ese mensaje que era de Esdras es relevante hoy? Nos preguntamos, ¿ese mensaje de Pablo y esa determinación de Pablo es relevante hoy también? Decimos sí, porque la palabra del Señor permanece para siempre.
Pero te pregunto ahora, esa verdad que es real, que es gloriosa, se acerca hoy a tu corazón y te pregunto, de manera directa, con mucha gracia, con mucho cariño, esa palabra que es verdadera, que es poderosa, ¿es lo que te has dedicado hoy a buscar? Porque Pablo decía, solamente una cosa me propuse, conocer. Y Esdras también preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Te pregunto, dentro de tantas cosas que nuestro corazón busca, ¿es buscar en la ley de Jehová a Cristo y crucificado? Uno podría decir rápidamente, sí, por supuesto. Si eso es lo que nos enseñan a responder. Sabemos que es lo correcto. Y no podríamos decir otra cosa. Diríamos, no quiero conocer a Dios y a Cristo y crucificado. Pero la pregunta, ¿realmente en la vida cotidiana estamos preparando nuestro corazón para buscar, escudriñar en la ley de Jehová? ¿Y para cumplirla y para enseñarla? Entonces vamos a ver que Esdras, en un periodo en que el pueblo de Israel estaba desolado y Dios empieza a reconstruir el templo, la ciudad, pero reconstruir principalmente la espiritualidad y la vida devocional, la vida de relación del pueblo con el Señor. ¿Cuál es la única forma para reconstruir la espiritualidad? Para ese corazón que está quebrado, dañado, trizado. Para el corazón que está a veces desenfocado, a veces ansioso. Porque hay formas de llegar al Señor. A veces estamos reposados, pero a veces llegamos como apurados, ¿cierto? Incluso llegando aquí a este mismo lugar, corriendo así como, ¿dónde se canta? ¿Dónde veo? No me sale la canción, empiezo a pensar muchas cosas. La pregunta es, ¿cómo llegas delante del Señor? Y aquí Pablo dice, me propuse. Y aquí Esdras dice, se habla de Esdras, que había preparado su corazón. Había dispuesto su corazón. Hay una forma de presentarse correctamente delante del Señor y su palabra. ¿Cuál es la forma correcta de acercarse delante del Señor? Y aquí habla de tres cosas. Hay tres formas. Preparar el corazón para inquirir la ley de Jehová. 1. 2. No solamente para buscar el dato rosa, ¿cierto? Sino también para cumplirla. Eso implica para vivirla. Y eso no queda en ti. También debemos preparar nuestro corazón para enseñarla a otros. Y a veces uno queda con mucho esfuerzo quizás en buscar la ley de Jehová. Pero cumplirla, vivirla, es que no quiero vivirla, tenemos nuestras excusas, nuestras incluso explicaciones delante del Señor. Pero además avanza algo muy importante, que es para enseñar, para compartir esto también a otros. Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Pablo se dedica a esto? ¿Por qué Esdras se dedica a esto? ¿Por qué los discípulos se dedicaron a esto? ¿Por qué el pueblo de Dios se dedica a oír la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Esa es la razón? Si usted dice, no, es que esa razón no es tan importante, es que esa es la razón. Porque es la palabra de Dios. Porque revela quién es Dios. Porque revela sus obras de redención. Y porque revela su voluntad. Y lo que Él demanda de nosotros. ¿Por qué debemos estudiar la palabra del Señor? Porque es la palabra de Dios. Y voy a repetir. Porque revela quién es Dios. Porque revela sus obras de redención, su historia de redención, porque revela su voluntad y revela lo que Él demanda de nosotros. Sí, es palabra de Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo.
Por tanto, esa palabra no falla. Es infalible. Permanece para siempre. Él es fiel a Él mismo y a lo que Él dice. Él no puede fallar, no cambia. Además es inerrante. No tiene errores. No tiene contradicción. No se contradice ni Antiguo ni Nuevo Testamento. No podemos decir, el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Eso no es verdad. No puede contradecirse. No, es que el Dios del Antiguo Testamento era más justo y el del Nuevo Testamento es más gracia. No, siempre lleno de toda gracia y de toda verdad, de toda justicia. Porque Dios es el mismo, no cambia. ¿Y cómo es la palabra de Dios? ¿Es verdadera? ¿Es infalible? ¿Es inerrante? ¿Es autoritativa? ¿Qué significa eso? Que tiene toda la autoridad para demandarnos, para pedirnos, requerirnos de cómo debemos relacionarnos delante de Él. El mismo apóstol Pablo, enseñándole a su discípulo Timoteo, para que enseñara esto a otros, le dice toda Escritura, refiriéndose en ese tiempo al Antiguo Testamento, es inspirada por Dios. Dice parte de la Escritura, algo de la Escritura, o esa parte que no me gusta la puedo dejar fuera, la puedo recortar. Lamentablemente podemos decir que a veces seccionamos la Escritura, recortamos la Escritura, queriendo quedarnos solamente con lo que nos agrada. Hubo un tiempo reciente en que teólogos que no buscaban en el Evangelio, sino buscaban solamente que la palabra fuera casi una entretención para ellos. O sea, que no puede ser que este libro hable de milagros. ¿Y cómo puede ser relevante este libro para esta sociedad que no cree en milagros? Y dijeron, ¿saben qué? Saquemos todo lo que sea milagroso y expliquémoslo de forma distinta, diferente. Ese es un énfasis, un proyecto racionalista. ¿Y qué buscaban ahí? Simplemente hacer más razonable, aparentemente, a esta sociedad y que sea más aceptable. Pero vemos que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es predicado y el que debemos predicar es Cristo y este crucificado. Y el crucificado que fue resucitado y ascendió a los cielos y reina y volverá. Porque toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, preparado para toda buena obra. Entonces decimos, preparó su corazón Esdras. ¿Para qué? Dijimos en primer lugar, para inquirir la ley de Jehová. Aquí viene la primera actitud, la actitud de búsqueda. La actitud de búsqueda y de trabajo. La actitud de escudriñar. La actitud de decir, voy a empezar a buscar y voy a encontrar. Con la esperanza cierta de que la palabra del Señor me habla acerca de Cristo y me da vida eterna. Ahí encuentro salvación y ahí encuentro también santificación y edificación. Dice Juan, el apóstol, y vemos cómo se conectan estos pasajes incluso, y una perspectiva de cómo el pueblo de Dios se acerca a Dios y su palabra. Dice, escudriñar las Escrituras. Dice, inquirir la ley de Jehová. Es lo mismo, ¿cierto? Esdras, Antiguo Testamento, Juan, que fue discípulo de Jesús, apóstol, dice, escudriñar las Escrituras. Lo mismo, inquirir, escudriñar. ¿Qué significa escudriñar?
No sé si le ha pasado que usted no sabe a veces las cosas que están en la casa y le pregunta a su esposo o esposa, le dice, ¿dónde está? En el cajón. Y uno va, abre el cajón, no ve nada y dice, no está. Pero buscaste bien. Eso pasa en otras familias, no en mi familia, ¿ya? pero buscaste bien. Sí, busqué súper bien. No había nada de eso. Pero ¿dónde está? Atrás de tal cosa. Y esto otro. Y llegan de vuelta y dicen, no encontré. Y dicen, mira, aquí está. El que busca, halla. A veces uno busca, pero cree que busca. Y no somos sinceros con el Señor. Y no estamos buscando. No estamos buscando. Si usted dice, busca, hay que inquirir, hay que escudriñar. Eso implica trabajo. Y un trabajo agradable. Lee, busca, pregunta, júntate con otro, instrúyete en la vida de iglesia, sigue los sermones, anda a reunión de oración, estudio bíblico, anda a reunión de mujeres, de hombres. Eso también es buscar. Porque hay que aprender a leer también. Dice, ¿cómo voy a leer si nadie me lo explica? Y es verdad. Pregunte, busque a otro. ¿Qué significa este pasaje que no entiendo? Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la promesa hermosa? Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Por qué es importante entonces la Escritura? Porque hay vida eterna. Y dice, además, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es lo que dijo Juan respecto de lo que dijo Jesús. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿de qué habla la Escritura? De Cristo. Ese es el tema principal de la Escritura. Cristo es historia de redención que revela a Dios, y la historia de redención donde Cristo es el centro. Toda la Escritura es inspirada por el Señor, es útil y nos presenta el Evangelio de principio a fin. Pero a veces, lamentablemente, se usa este libro de manera anecdótica o de manera circunstancial, para fines propios y humanos, para debates y contenciones inútiles, como decía Pablo, cuando no es para enfatizar el Evangelio, a Cristo y a este crucificado. Pues ahí encontramos unidad en el pueblo de Cristo. ¿Qué tipo de debates podemos ver? A veces gente dice, hoy estudié la Biblia. Sí que estudiaste. ¿Cuántas veces sale la palabra no temas en la Biblia? Y dice, no sé, depende de la traducción también, obviamente. ¿Qué dato es ese? ¿Edifica? Como dato, podría ser. Pero en realidad, ¿qué edifica? Que tenemos confianza en Cristo, nuestro Señor. Que podamos ir confiadamente delante del trono de la gracia. Y podemos decir realmente, no temo. Eso es lo que edifica. Cuando leemos su palabra, con una óptica del Evangelio, y porque vemos a Cristo ahí en su palabra. Quizás no de manera literalista, pero sí de una manera que vemos que de principio a fin el tema central es presentarnos a Cristo y su obra de redención. Inquirir entonces, escudriñar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque revela quién es Dios. ¿Por qué? Porque revela sus obras de redención, su voluntad y lo que nos demanda, y nos muestra a Cristo y a este crucificado, resucitado, ascendido, que reina y vuelve. Prepara tu corazón delante de la palabra del Señor. Y no solamente para escucharla. Un corazón dispuesto para oír la voz de Dios.
implica que está dispuesto a someterse a su autoridad, a reconocer lo que Él dice acerca de Él mismo, a reconocer lo que dice acerca de nuestra condición humana, a reconocer que nos enseña acerca de nuestra necesidad de salvación por medio de Cristo, a reconocer que solamente por medio de la fe puedo alcanzar salvación y vida eterna. Y debo caminar por su gracia en fe y arrepentimiento y fe. Y para recordarme que la bendición más grande que podemos tener es Dios mismo. Pero dice también, no solamente dice inquirir, y además dice para cumplirla, para vivirla. La palabra del Señor dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Entonces a veces no inquirimos, y a veces cuando la oímos y llegamos al punto que Dios sabe que tú sabes que Dios te está hablando, es que no quiero recibir esto, no me quiero someter a su autoridad, y empiezo a decir: no, es que eso resulta para todos menos para mí. Porque en realidad, y decir eso significa decir: Dios no dice la verdad, Dios se equivoca, Dios falla y Dios no es autoridad. ¿No es acaso eso que pasó con el ser humano en el Edén? Y Dios dijo: esto es. ¿Y qué pasó con el ser humano? Dijo: esto no debe ser verdad. De hecho, la serpiente le dice a la mujer, dice: esto no va a ser así. Y dice: no es verdad, Dios falla, Dios no es verdadero, Dios se equivocó, y Dios no es digno de confianza, y Dios no es digno de ser obedecido. Entonces, cuando decimos: escuché la voz de Dios, la actitud correcta es decir: Señor, aquí estoy, dejo de luchar contigo, dejo de luchar con mis explicaciones, dejo de luchar, Señor, pero también reconociendo: Señor, me cuesta, estoy necesitado, no sé hacerlo, me cuesta hacerlo, incluso, ¿sabes qué? He estado tan lejos de ti, Señor, que necesito que tú vayas a mi alcance, Señor. Si eso significa oír la voz del Señor, eso es lo que significa oír la voz del Señor. Decir: Señor, soy uno más de los necesitados, desesperados de ti. Por favor, alcánzame con tu obra y enséñame a vivir en tu voluntad, y que mi vida se ajuste a tu voluntad. Te digo algo: la palabra dice que la voluntad del Señor es buena, pero uno lucha con eso. Dice: es que no creo que sea tan buena, que tengo una forma mejor que eso. Y tú sabes que no te ha resultado tampoco. Tienes evidencia de sobra, pero sigue intentando. El monito porfiado, ¿cierto? O la oveja porfiadita, ¿cierto? Le contaba, hay un lindo video meme ilustrativo de la oveja que se arranca el pastor. El pastor la saca, la toma y va y salta otra vez y vuelve donde mismo. Ovejita porfiada, pero amada por el Señor. Déjate encontrar por el Señor. Déjate de saltar de un lado a otro. El Señor te dice: ven, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón y disponte al servicio de Él y a vivir conforme a su palabra y su autoridad. Lo hermoso es que cuando uno empieza a estudiar su palabra, empieza a comprender el Evangelio, empieza a hacer conexiones y dice: wow, Génesis habla de Cristo el Señor. Wow, qué hermoso como Esdras habla de la restauración, pero habla de Cristo el Señor. Como estudiamos Josué, ¿se recuerda? Cómo nos presenta a Cristo el Señor. Y todo tiene una conexión. Y dice: wow, qué hermoso. Y es precisamente lo que pasó, lo que el Señor está haciendo, generación tras generación, está trabajando en abrir el entendimiento, para que comprendamos las Escrituras,
disponte, pues es la obra del Señor. El Espíritu Santo está involucrado en presentarnos a Cristo. Y tal como pasó con esos discípulos, cuando Jesús había muerto, resucitado, pero esos discípulos estaban en tinieblas, estaban decepcionados, estaban tristes, no sabían para dónde ir, qué hacer, cómo hacer. Su vida había perdido todo el sentido. Pero ¿qué abrió su corazón? ¿Qué lo llenó de gozo y alegría? No fue un nuevo proyecto, no fue una nueva posición, no fue una buena idea que tuvieron, no, esto lo vamos a hacer ahora. Lo que calmó, sació, consoló sus corazones y les dio gracia y alegría fue que el Señor les abrió el entendimiento. Lucas 24, los caminantes que iban camino de Emaús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. ¿Dónde? Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Esa pura frase habla de un sinnúmero de profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca del varón sufriente, el Cristo que iba a padecer, pero también que iba a resucitar de los muertos al tercer día. Eso abrió sus corazones. Y eso los llenó de alegría y de gozo. Y te pregunto, ¿qué falta en tu corazón hoy? ¿Falta gozo real? ¿Estás un poco desconcentrado en la vida? ¿Tu vida está como un hamster que da vuelta? El Señor te dice, hay una forma de que tu corazón encuentre esa saciedad, que esté saciado, que cuando se es abierto el entendimiento y pueden comprender a Cristo y a este crucificado. Y cuando lo entiendes, ¿sabes lo que pasa? ¡Qué hermoso esto! ¡Qué maravilloso esto! Lo quiero compartir. Quiero que otros puedan compartir. ¿A ustedes les gusta, a alguno de ustedes les gusta la cocina, la repostería? ¿Sí? Pueden responder si quieren, ¿ya? ¿A quién le gusta? ¿Sí? Sí. Sí, gracias. No, tanto ánimo que hay en esta iglesia. La iglesia viva, ¿no? Cuando yo he hecho muy pocas cosas en la vida, pero recuerdo cuando una vez hice unas sopaipillas. Una vez. Me demoré como 2 horas. Pero fue una sorpresa. Porque me había desaparecido. Oye, Nico, ¿dónde está? Ahí estoy. Busqué receta en YouTube. Busqué los ingredientes. No tenía uslero. Busqué una botella free, porque era muy tiempo atrás. No, el que sabe nomás. ¿No? Y dicen que quedó buena, dicen. Les creo, ¿cierto? Pero me alegró compartir esto. Cuenta la leyenda, ¿sí? Me alegró compartirlo. Porque cuando uno encuentra algo que es bueno, que es glorioso, no podemos dejar de compartirlo. Es como decía Juan y Pedro, cuando les obligaron, los amenazaron para que no compartieran el Evangelio y dijeron, es que nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, una vida de evangelismo es una vida que está siendo renovada por el Señor en su pasión por Él. Y eso implica realmente conocer el Evangelio, ser revitalizado por el Evangelio. Dice, y además Jesús le dice, y este mensaje, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si usted quiere ver una vida de avivamiento real y genuino, es una vida de Biblia. Una vida llena de Espíritu Santo es una vida llena de Biblia, porque es el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras y se reedifica nuestra vida
nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestra nación, con la obra del Espíritu Santo predicando a nuestros corazones. Terminamos entonces diciendo lo siguiente. Así que, hermanos, así como lo hizo Esdras, así como lo hizo Moisés, así como hicieron los profetas, los discípulos, los apóstoles, la primera iglesia. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría que fuera humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué te has propuesto? ¿Has preparado tu corazón para inquirir en la voluntad del Señor, en su palabra? El Señor te llama, ven, deleítate en esta fuente de agua viva. Cuando oyas su voz, ¿estás disponible realmente para decir, Señor, aquí estoy, enséñame? Quiero vivir bajo tu voluntad, conforme a tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo. Es bueno, es agradable y perfecto. Y además, disponte a compartir esto con otros. No somos solamente para nosotros mismos. Él se preparó para compartir el Evangelio a otros. No es como, espontáneamente, no. Se preparó para compartir la palabra a otros. Ora por otros. Busca a otros. Comparte con otros. Evangeliza a otros. Quizás tiene alguien en tu mente en este momento. Una familia, unos amigos, unos vecinos. Tú dices, necesitan al Señor. Sí. Pero el Señor quiere usarte también a ti. Ora por ellos. Y disponte para predicar el mensaje del Evangelio. Y vas a encontrar el gozo ahí. El gozo de la salvación. Que el Señor nos guíe entonces para ser una iglesia que vive por su misericordia conforme a su palabra. Y así como comenzamos un 17 de marzo con este mensaje, 1 Corintios 2, 1 al 2, que vamos a seguir viviendo y diciendo, una cosa queremos saber y entender, sino que a Jesucristo, solamente a Jesucristo, su historia de redención, y a este crucificado, resucitado, ascendido, glorioso, y que vuelve en gloria y majestad por su iglesia. Los invito a orar. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque reconocemos que tu palabra es verdadera, es eterna, es nuestra autoridad. No falla, nunca cambia, permanece para siempre, Señor. Y queremos pedirte que nuestros corazones estén realmente preparados para buscar en tu palabra, para disponernos a vivir conforme a tu palabra y para disponernos a contar esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales cada uno de nosotros somos el primero de los pecadores, que hemos sido alcanzados por su gracia y misericordia, para contar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y te queremos pedir, Señor, que no vivamos mi vida sin el gozo de tu salvación. Y dejamos delante de ti todo temor, toda excusa, toda justificación, explicación, todas buenas ideas que tenemos, Señor, o buenas explicaciones. Para decirte, Señor, prefiero a Cristo. Si oigo tu voz, aquí estoy con el corazón trabajado por ti, para hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.